Bueno, pues nada, pues seguimos nosotros. Ahora la presentación que nos toca hacer es, pues vamos a hablar un poco de aplicaciones, vamos a hablar un poco de cómo mejorar los procesos de puesta en producción y de gestión de aplicaciones y de contenedores, y os vamos a contar un poquito sobre el Open Application Model, ¿vale? En principio, bueno, primero voy a hacer una pequeña introducción de mí mismo. Yo soy Álvaro Agea, soy CEO de Nactive. En Nactive tenemos una plataforma que lo que intenta hacer es simplificar el proceso de poner aplicaciones en Kubernetes, aplicaciones Cloud Native en Kubernetes. Además, dentro de la compañía estamos muy enfocados en el desarrollo de Open Application Model y somos actualmente uno de los principales contribuidores del código y de la especificación, ¿vale? La plataforma, como podéis imaginar, pues soporta Open Application Model desde el principio, ¿vale? ¿Por qué hay que crear un nuevo lenguaje? ¿Por qué tenemos que hablar del concepto aplicación cuando ya estamos trabajando con aplicaciones Cloud Native, cuando ya estamos hablando con aplicaciones de Kubernetes? Bueno, pues creemos que Kubernetes no cubre todo lo que estamos intentando hacer. Creemos que Kubernetes es una pieza muy importante para la hora de infraestructura, pero necesitamos una capa más para resolver una serie de problemas, ¿vale? El primer problema que nos encontramos es que Kubernetes no tiene un concepto de aplicación, ¿vale? En Kubernetes vamos a tener diferentes elementos, vamos a tener pues, servicios, despliegues, ingreses, config map, etcétera, que esos elementos van a hacer lo que sería toda la aplicación completa que queremos desarrollar, van a estar pues, todos los microservicios que queremos desarrollar, pero no hay ningún elemento unificador que nos permita agrupar esos conceptos y ver si realmente la aplicación está o no está funcionando. Es decir, cuando nosotros desplegamos una aplicación, lo que estamos desplegando es un conjunto de YAMLs que al final queremos que funcionen de manera conjunta, pero no hay nada que nos permita saber si esa aplicación o esa parte de esa aplicación realmente está funcionando como debiera o no está funcionando como debiera, ¿vale? Por eso necesitamos una capa por encima, por eso necesitamos que haya un lenguaje que hable de la aplicación y no se centre en esos componentes de despliegue individuales, ¿vale? Por otro lado, una de las cosas que ha ido cambiando y yo creo que sigue cambiando cada vez más es que el full stack developer, esa persona que sabía de backend y de frontend y era capaz de desarrollarte una aplicación completa desde el principio a final, ya no es suficiente. Es decir, actualmente cuando queremos desplegar una aplicación completa. No necesitamos solamente una persona que sepa de backend y de frontend, necesitamos una persona que sepa de backend, frontend, que sepa de infraestructura, que sepa de cloud, que sepa, y no solamente de ese cloud, sino del cloud específico, porque el cloud Azure es distinto al cloud de Amazon Web Service o el cloud de Google. Entonces, necesitamos una persona que tenga muchos más conceptos alrededor, lo que nosotros llamamos el full elevado a la N stack, ¿vale? Es decir, no solamente es backend o frontend, sino todas esas herramientas que hay alrededor, ¿vale? Ese perfil es escaso, es complicado de encontrar y sobre todo es muy caro. Al final lo que muchas veces pasamos es que tenemos un servicio de consultoría permanente, es decir, tenemos una persona que es la persona que resuelve todos los problemas de integración, de infraestructura, etcétera, cosas que no son parte de nuestro negocio, pero necesitamos tener una persona full time para que todos esos tipos de problemas los pueda resolver de una forma eficaz, ¿vale? Eso es un problema de Kubernetes, es un problema de cómo se está gestionando, cómo está creciendo la nube y hay que intentar, pues, poco a poco paliar ese gap, ¿vale? Y por último, otro de los problemas muy típicos es mi Kubernetes no es tu Kubernetes, ¿vale? Es decir, hemos pasado de en mi ordenador funciona a en mi container funciona a en mi Kubernetes funciona, ¿vale? Eh, Casi todos los desarrolladores desarrollamos en nuestro Kubernetes, en un Kubernetes en local, ya sea Kine, ya sea Minikube o ya sea cualquier distribución de Kubernetes o K3S que podamos instalar en local, pero cuando desplegamos en un Kubernetes, ya sea AKS, KS o ya sea el GKE de Google, que es completamente distinto al Kubernetes que hemos desplegado. Ni se configura igual, ni tiene los mismos componentes, ni tiene las mismas dependencias, etcétera, etcétera. Lo cual hace que cuando nosotros estemos probando nuestra aplicación, cuando estemos desplegando nuestra aplicación, eh, esa aplicación no se despliegue igual en las diferentes nubes que tengamos, ¿vale?
Eso complica mucho al desarrollador porque al final las pruebas las está haciendo muchas veces en producción, es decir, las está probando directamente en un entorno ya distinto al que está probando durante todo su tiempo, que es un entorno local, ¿vale? Además, impide que o ralentiza las estrategias multicloud. El día que queremos migrar de una nube a otra, pues tenemos que estar toqueteando muchísimos ficheros de configuración, tenemos que ver que lo que estamos haciendo en A lo mejor en B deja de funcionar, tenemos que intentar entender cómo está funcionando todos estos sistemas, lo cual hace que la posibilidad de migrar tus aplicaciones de una nube a otra pues sea cada vez más difícil y que cueste más, y lo cual hace que seas mucho más dependiente de la nube donde estamos trabajando, ¿vale? Al final, y bueno, ya en ese caso es cuando queremos migrar entre las nubes, que tienen muchas más semejanzas, pero si queremos trabajar en un entorno cloud, una parte on-premise, un entorno híbrido, esto te limita, ¿vale? Limita al final tu forma de escribir las aplicaciones, limita ese trabajo y limita la forma de cómo va a ser compatible una aplicación con otra, ¿vale? Por ese motivo, por estos problemas, nace el Open Application Model. Al final, el Open Application Model es un lenguaje que permite especificar de una forma muy sencilla aplicaciones basadas en microservicios. Es completamente agnóstico tanto a un proveedor de cloud como al motor de Kubernetes. Actualmente, las implementaciones que existen no están basadas en Kubernetes, pero realmente la especificación del lenguaje no tiene, no tiene por qué no está orientada a Kubernetes, es totalmente agnóstica, es decir, es una especificación del lenguaje autocontenida, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que pone del primer nivel, el nivel más alto es la aplicación, ¿vale? Es decir, la idea es que nosotros en ese modelo lo que nosotros explicamos es qué necesita mi aplicación para funcionar y no me preocupo de cómo voy a obtener eso que necesito. Es decir, si yo quiero desplegar una aplicación web y necesito exponer un puerto o exponer esa aplicación web al exterior, yo lo que digo del Open Application Model es, oye, tengo este contenedor, tengo este servicio y necesito exponer este puerto. ¿Cómo se expone o cómo internamente el proveedor cloud o Kubernetes exponen ese puerto, ya sea a través de un ingress, ya sea a través de un load balancer, ya sea a través de N componentes? Nos da igual. Es decir, eso al desarrollador le debe dar igual y a la persona que está creando la aplicación le da igual. Eso es un problema del runtime y cómo se encarga el runtime de proporcionar esos recursos es algo que a nosotros nos debería dar igual, ¿vale? Además, la gracia de este lenguaje, esta especificación, es que hay bastantes proveedores de cloud que están involucrados, como Microsoft, Alibaba, Oracle, y actualmente lo que estamos haciendo es llevando esta especificación a la Cloud Native Computing Foundation, que, como sabéis todos, es la fundación que están detrás de Kubernetes y de la mayoría de las herramientas de Cloud Native. Entonces, pues nuestro objetivo, bueno, se está trabajando para que esté dentro de los proyectos Sandbox y en el futuro pues sea parte de la Cloud Native Computing Foundation. ¿Cuáles son un poco el roadmap, ¿vale? Es decir, bueno, el proyecto empezó en 2019. La primera versión la versión inicial, la 0.1.0, fue un motor basado en Kubernetes que se llama Rudder, que soportaba esa especificación del lenguaje. En 2020 se dio una vuelta al modelo, se cambió, se hizo muchísimo más genérico, muchísimo más fácil de ampliar, muchísimo más fácil de extender y se sacó la versión 0.2.0 y a finales de 2020, a mediados de 2020, nació la 0.2.1 con un nuevo runtime que era el Kubernetes Runtime y actualmente pues en 2021 pues estamos ya trabajando en la 0.3.0 que esperamos que salga como release en este mes o en el próximo, con un nuevo runtime que es Kuevela, que nos permite pues, desplegar este tipo de aplicaciones, ¿vale? La idea desde la primera versión 0.1.0 hasta la 0.3.0 es que la idea es que cada vez el lenguaje sea más extensible y sea más fácil ir añadiendo más y más capacidades al propio lenguaje de Open Application Model. ¿Vale? ¿Qué hace Open Application Model? Pues lo que hace es dar a Kubernetes o dar a tu runtime, en este caso, nuevas entidades. Es decir, se basa en 4 entidades principales que son la aplicación, ¿vale? Que es nuestra entidad principal, es de donde van a salir todos los elementos hacia abajo, son lo que va a juntar tanto la configuración de la aplicación como esos componentes. El componente que podríamos decir que es como un microservicio, es decir, lo equivalente a un microservicio. Y luego dentro del componente pues tenemos definidos 2 niveles más, el scope y el trade.
Scopes y traits lo que sirven son para extender las capacidades de componentes, ¿vale? Es decir, para que podamos darle acciones especiales a esos componentes y que podamos ver cómo funciona, cómo extendemos las capacidades del componente y damos esas opciones extras, por así decirlo, al componente, un componente básico, ¿vale? Yo creo que la forma más fácil es verlo a través de un ejemplo, así que vamos a ir viendo un poquito esos ficheritos y algunas características y luego después haremos una pequeña demostración y os enseñaremos un poco cómo funciona el Open Application Model en un entorno real, ¿vale? El componente, como decía, se asocia a un microservicio. En el mundo kubernetero sería similar a lo que sería un pod, ¿vale? Y la principal diferencia es que nos permite definir parámetros, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, estoy lanzando un WordPress, pues yo puedo especificar ciertos parámetros de configuración a través de parámetros de configuración que cuando nosotros vayamos a lanzarlo o ejecutarlo dentro de la aplicación, dentro de la entidad de aplicación, nosotros vamos a poder definir. Vamos a poder decir, oye, este parámetro host pues va a tener este valor concreto en este caso, ¿vale? Como podéis fijar, la especificación interna es muy parecida a lo que sería una especificación de Kubernetes, pero con más resumida porque no tenemos que estar preocupándonos de tags y de variables específicas del propio Kubernetes, ¿vale? Por otro lado, tenemos lo que sería el trait. Este es el primer elemento de extensión, ¿vale? La idea del trait es extender las capacidades de un componente sin estar directamente asociado a la definición del propio componente, ¿vale? Pues, por ejemplo, en este caso es un trait de ingress. Lo que nos permite crear es exponer un puerto específico de uno de los componentes. Para eso, pues, lo que hacemos es asociamos ese ingress en la entidad de aplicación al componente y le decimos, oye, quiero que el puerto 8080 pues se exponga a través de este path. Y entonces, por debajo del runtime lo que va a hacer en este caso es crear un ingress de Kubernetes, redirigir el ingress, crear la entrada de DNS, crear el certificado para que tenga puertos SSL, hacer toda la redirección y que enfoque directamente al servicio que estamos desplegando de manera totalmente transparente para el usuario. El usuario lo que hace es, necesito un ingress, necesito exponer este puerto, por debajo el sistema se encarga de hacer los cambios necesarios dentro de tu despliegue para que eso pase, ¿vale? En caso de que fuera, por ejemplo, en entorno local, pues lo que haría sería hacer esos cambios para que ese puerto se ponga de forma similar en un entorno local. En caso de que sea un diferente proveedor de cloud o un premise, pues ese motor lo que hará será hacer esos cambios dentro de los ficheros de Kubernetes para que se adapte a cada uno de los entornos donde se está desplegando, ¿vale? Estos ingresos, estos traits, se implementan a través de operadores. Nosotros lo que hacemos es que creamos un operador que gestiona esa entidad y lo que vamos haciendo es, a través de los eventos, modificando internamente pues, los cambios que se están haciendo dentro de las entidades de propio Kubernetes. Por otro lado, tenemos lo que sería la aplicación, ¿vale? Como decíamos antes, la aplicación lo que agrupa es todos esos elementos, los componentes, los traits y luego lo que hablamos después, que son los scopes, y lo que hace es que describe esos componentes. Lo que hacemos es, en este caso, pues ponemos en WordPress, definimos y ponemos los valores a los parámetros definidos por el componente y luego después vamos añadiendo los traits que vamos necesitando. En este caso, pues el trait de ingress, como poníamos, lo asociamos dentro del propio componente. Podemos ir especificando todos los traits que quisiéramos para que fueran extendiendo más capacidades. Imaginaros pues, que queremos otro trait, por ejemplo, para cambiar el número de réplicas que tiene ese WordPress. Pues podríamos añadírselo y ir iterando en ese tipo de extensiones. Y por último tenemos el scope, que el scope, para que os hagáis una idea, es un trait, es muy similar a un trait, pero la idea es que se aplique a grupos de componentes, ¿vale? ¿Para qué hacemos esto? Básicamente porque queremos relacionar esos componentes de manera conjunta. Imaginaros, pues, que queremos tener afinidad, es decir, queremos que este componente y este componente siempre se desplieguen en el mismo nodo. Pues ese tipo de cosas se pueden definir con un scope. Queremos crear grupos de seguridad para que este componente y este componente se vean, pero estos dos no se puedan ver entre sí. Queremos hacer compartición de elementos, queremos indicar estados de servicios y ver cuáles son los que realmente me van a indicar la salud del sistema. Pues ese tipo de cosas pues, se pueden hacer con scope. La idea es, por un lado, se define el scope, se define a través de la configuración cuál es el scope que se va a crear y luego después dentro de la propia application configuration se referencia al scope por cada uno de los componentes. Es decir, a cada componente le digo, oye, quiero que este componente esté asociado a este scope. Y entonces el sistema a través de
de extensiones de Kubernetes, pues gestiona eso y hace y aplica y modifica los despliegues, los ficheros para que se adapte a la configuración del sistema, ¿vale? Bueno, esto ha quedado muy rollo, muy teórico todo. Es decir, yo creo que lo más fácil va a ser pues, hacer una pequeña demo de cómo funciona Open Application Model y que veamos un poco pues, todos estos ficheritos que he estado hablando, cómo se pueden desplegar y cómo es sencillo crear una aplicación en Open Application Model y empezar a trabajar con ella, ¿vale? La aplicación que vamos a desplegar es para nosotros como el Hello World dentro de las aplicaciones de Kubernetes, que serían WordPress, ¿vale? Es decir, lo que vamos a hacer es, vamos a tener 5 elementos. En primer lugar, la aplicación, que es My WordPress, que está compuesta de 2 microservicios, por un lado, o 2 componentes, en este caso, WordPress y MySQL, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a tener un ingres que va a exponer el puerto de WordPress al exterior y luego vamos a desplegar un health scope que lo que va a hacer es analizar la salud, por así decirlo, del propio, de tanto WordPress como MySQL, ¿vale? Así que voy a ver si no rompo nada haciendo una compartición nueva. A ver. Vale, así que aquí estamos. Bueno, para hacer esta prueba lo que vamos a hacer es utilizar nuestra herramienta, nuestra plataforma, que es en nuestro Playground, ¿vale? Que es una herramienta gratuita que pues, os podéis, si queréis probar y queréis empezar a probar a probar a utilizar OAM, a utilizar OAM de una forma sencilla, rápida, sin tener que instalar nada, pues os recomiendo pues, que os deis de alta, que os registréis, ¿vale? Y empecéis a trabajar directamente con el Playground. Es muy sencillo, nada más necesitáis vuestro usuario de GitHub y podéis empezar a trabajar. Y bueno, pues vamos a enseñaros un poco cómo desplegar esa primera aplicación utilizando Nactive, ¿vale? Nosotros tenemos un CLI, que es el Playground CLI, que lo que nos permite pues, es interactuar con nuestra plataforma. Entonces, lo primero que hacer es voy a hacer login dentro de nuestro sistema, ¿vale? Para que podamos ver que esto ya, pues, empezamos a trabajar, ¿vale? Aquí lo que tenemos, pues tenemos un dashboard, una herramienta que nos permite ver el estado del clúster y la información de las aplicaciones que están desplegadas. Ahora mismo nuestro clúster está vacío, es decir, nosotros cuando logáis en el Playground lo que os vamos a dar es un entorno ya directamente para poder trabajar con 2 CPUs, 2 GB de memoria, donde podéis empezar a desplegar vuestras aplicaciones. Y entonces, pues lo que vamos a desplegar es una aplicación basada en Open Application Model. En este caso, como os decía, vamos a desplegar el WordPress. Esta es la aplicación que queremos desplegar, que tiene 2 componentes, MySQL, que como podéis ver aquí, pues la especificación es muy similar a la especificación que podríamos tener en Kubernetes, ¿vale? Y lo que añadimos aquí son, pues, esos parámetros que nos permiten, pues, de una forma muy sencilla comunicar. El desarrollador que está creando este componente puede comunicar al DevOps, oye, cómo se debe desplegar esta aplicación, qué parámetros tienes que tocar. Entonces, ya es muy sencillo esa comunicación entre los dos equipos, ¿vale? En WordPress pues pasa lo mismo, es decir, tenemos nuestra especificación de WordPress más estos 2 parámetros que se piden al usuario, ¿vale? Y luego tendríamos lo que sería el scope, el header scope, que es una especificación básica utilizando el header scope por defecto. Y luego ya sería el application configuration, que esto es el elemento central. Esto es la principal diferencia que tendríamos con utilizar o desplegar, por así decirlo, directamente en Kubernetes, ¿vale? En este caso, aquí ya lo que hacemos es, por un lado, especificamos los componentes que vamos a desplegar, que en este caso son 2, MySQL y WordPress. Y aquí lo que hacemos es, directamente le damos los valores, es decir, los valores a esos parámetros que ya están definidos en el propio componente, ¿vale? En el caso de MySQL, lo único que hacemos es definir un scope, ¿vale? Que es el header scope, como estamos diciendo. Y en el caso de WordPress, pues lo que hacemos es definimos 2 traits. En primer lugar, un trait del ingres para exponer ese puerto al exterior. Y por otro lado, un trait que nos permite pues, escalar o replicar las instancias de WordPress, ¿vale? Y también, por último, pues definimos el scope, ¿vale? ¿Esto qué hacemos? Bueno, esto nosotros lo tenemos dentro del Playground. Lo que hemos hecho ha sido crear lo que se llama un catálogo que nos permite pues, subir este tipo de aplicaciones ya listas para poder ser desplegadas, ¿vale? Entonces, pues es muy sencillo. Podemos desplegar directamente estos componentes o podemos hacer el despliegue directamente a través de nuestro catálogo. Entonces, si nosotros hacemos el despliegue a través de nuestro catálogo, pues
¿Vale? Desplegamos, bueno, el catálogo, para que os hagáis una idea, son un conjunto de aplicaciones listas para poder desplegar utilizando Open Application Model. Tenemos pues Jupyter, Draw.io, diferentes engines, el RStudio, es decir, la idea es seguir creciendo en ese tipo de aplicaciones. Y lo que podemos hacer es pues desplegar, por ejemplo, pues Native WordPress. Lo que va a hacer es ejecutar estos ficheros, ¿vale? Es decir, vamos a lanzar el componente de MySQL, vamos a lanzar el componente de WordPress, vamos a lanzar el scope, el header scope de WordPress y luego vamos a lanzar el application configuration, ¿vale? Esto lo vamos a desplegar directamente sobre Kubernetes y sobre nuestro Plega, ¿vale? Aunque nosotros estamos utilizando por debajo nuestra plataforma, realmente nuestra plataforma le está utilizando Kubernetes por debajo. Entonces, nosotros podemos directamente pues descargarnos el kubeconfig del Kubernetes que estamos utilizando y ejecutar, pues mirar qué son las application configuration que están lanzadas, ¿vale? Esto ya es un comando de kubectl estándar, ¿vale? Que nos permite, pues, ver qué application configuration están, que ahora mismo, pues, estaría en MyWordPress, pues, desplegado, ¿vale? Es decir, en este caso, pues, ya está ejecutando en MyWordPress y aquí, pues, podríamos ver, pues, que en este caso, pues, si recuperamos los pods que tengamos desplegados, pues, vamos a ver que tenemos 2 pods, MySQL y WordPress, etcétera, etcétera. Pero nosotros no hemos desplegado todos esos deployments o todas esas entidades no las hemos desplegado. Nosotros lo que hemos desplegado ha sido nuestros componentes, nuestras aplicaciones y en este caso ya el resto de las cosas es el runtime el que se encarga de desplegar y trabajar con ello, ¿vale? Entonces nosotros aquí ya podemos, dentro de nuestro dashboard, pues podemos ver que nuestra aplicación ya está desplegada, que tenemos estos 2 componentes, MySQL con los parámetros ejecutados, con el header scope ya arrancado y WordPress que nos permite pues tener los diferentes traits, el WordPress ingress, el WordPress replication, WordPress head. Y aquí lo que tenemos son los diferentes componentes que también están lanzados, que esto es una visualización de todos los datos que hemos incluido dentro del propio Open Application Model. De esta forma, pues lo que vamos a hacer es directamente, podemos entrar directamente a WordPress y si ya se ha lanzado, que WordPress tarda un poquito en arrancar, pues vamos a ver que el sistema pues ya arranca el WordPress por debajo. Nosotros ya hemos generado esta entrada de DNS para que nosotros tengamos una dirección propia de este WordPress. Le hemos generado a través del Ingress nuestro certificado SSL para que podamos trabajar y todo queda pues de una forma muy sencilla explicado. Es decir, nosotros ya no nos tenemos que preocupar. Esto ya funciona tanto, en este caso nosotros utilizamos GKE, pero funciona también en Azure, funciona en entornos on-premise porque es el runtime el que se encarga de hacer todas esas modificaciones para no tener que estarte preocupando de cuál es la infraestructura que está por debajo, ¿vale? Y más o menos es un poco pues la demo que estábamos pensando para enseñaros lo sencillo que es montar este tipo de aplicaciones, ¿vale? Nada más, he intentado ajustarme un poco al tiempo que teníamos hasta las 12:30. Nosotros también vamos a la misma sala, es decir, tenemos, si no me equivoco, vamos a la misma sala de networking. Así que allí estaré yo para que os podamos para resolver preguntas, dudas, si tenéis algún tema más de concreto que queramos resolver o un caso de uso que queráis discutir, pues lo podemos tratar allí. Otra vez, un poco contaros Open Application Model, la idea es crear algo que ayude a los desarrolladores de una forma muy sencilla a simplificar ese proceso de, oye, tengo una aplicación que está compuesta de microservicios, ¿cómo la despliego en Kubernetes sin tener que pasar por todo el infierno de esa curva de aprendizaje que tiene al principio Kubernetes? Y además lo que nos da es una capa muy sencilla para que desarrolladores, DevOps y Release Managers se comuniquen entre ellos y que puedan de una forma muy sencilla trabajar juntos y que puedan saber, entender cuáles son las implicaciones y las dependencias entre ellos. Y nada más. Yo creo que, Rafael, eres el siguiente. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por todo, Álvaro. Una charla ha sido muy interesante sobre Kubernetes and how to use Open Model. So, sí. I will be sharing screen now. Ok.